Durante los últimos 12 meses, desde octubre del año 2023, el principal índice de Wall Street, el S&P 500, ha subido un 40%. Y no solo eso, sino que lo ha llevado a cabo con una volatilidad realizada de 12%. Esto en los últimos 40 años solo ha ocurrido en otras 3 ocasiones. Evidentemente, la mejor opción durante el último año era estar en el índice y olvidarse de coberturas o de entrar y salir buscando el momentum. Pero en este vídeo vamos a ver qué es lo que hace estadísticamente el índice después de que ocurra un rally tan fuerte. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 30 de octubre de 2024 y en este momento son las 22:03 hora en España, 17:03 horario en Nueva York. Les recuerdo que durante esta semana y hasta el domingo, debido a que España ha cambiado la hora y Estados Unidos no lo hará hasta el domingo 3 de noviembre, pues hay un desfase horario. Normalmente nos llevamos 6 horas y en este momento nos llevamos 5 horas. El día de hoy tenemos muchísimo que comentar, pero permítanme antes de ello hacer un comentario acordándonos de Valencia. Lo que está ocurriendo, la verdad que es devastador. Las imágenes dan miedo, un apoyo a las familias, a los afectados y sobre todo a las víctimas, a los fallecidos. La verdad, no hay palabras. Las imágenes son devastadoras, pueden verlas ustedes mismos por redes. Lo que ha ocurrido, no tengo palabras. Pero bueno, volvemos al mercado, a lo que trata este canal. El día de hoy tenemos muchísimo de lo que hablar, así que vamos a ir punto por punto. Tenemos muchos datos a comentar sobre Europa. Hemos conocido datos de inflación en España, en Alemania, datos de Producto Interior Bruto que han sorprendido, que han generado muchísimo movimiento en la renta fija. Hemos conocido los presupuestos de Reino Unido que han provocado un alza de la yield británica a niveles máximos desde mayo, lo cual ha arrastrado también a los rendimientos de los bonos americanos. Muchísimo movimiento en la renta fija el día de hoy, que ha terminado, como no, lastrando a la renta variable, que pese a que subía tras los buenos resultados de Alphabet del día de ayer, sí que es cierto que lastrado un poco por la parte de inteligencia artificial debido a que AMD ha llegado a caer más de un 8% durante la sesión, pero bueno, ha ido sobre todo a última hora, se ha visto cómo la renta fija ha pesado sobre ello, y un punto también importante que es el cierre de fondos mutuos y de pensiones, que como vamos a ver durante el vídeo es algo también importante. Al after ha presentado resultados tanto Microsoft como Meta Platforms. Hablaremos de todo ello en este vídeo. Vamos a por ello. Arranquemos hablando de la inflación en España. La inflación anual estimada del IPC en octubre es del 1,8%, de acuerdo con el indicador adelantado del INE. Esta evolución es debida principalmente al aumento de los precios de los carburantes y también, aunque en menor medida, a la subida del precio de la electricidad y el gas, que bajaron en octubre de 2023. La tasa de variación anual estimada para la inflación subyacente se sitúa en el 2,5%. Aquí pueden ver la imagen, vemos como, oye, el dato interanual de octubre es mayor que el dato interanual de septiembre. Fíjense que estamos comparando con unos datos de octubre del año 2023 del 3,5%, por tanto, bueno, pues ya podemos hablar de una inflación prácticamente estabilizada en España, al menos el dato general. Observen cómo el dato subyacente todavía se está comparando con un 5,2%. Va a tener una considerable caída hasta enero de 2024, por tanto, ahí podríamos ver un repunte un poquito mayor por el lado subyacente. En caso de que no ocurra, pues sería una fantástica noticia. Me gusta mucho más seguir en este momento los datos de inflación interanuales, y bueno, después de unos datos o de un verano donde se han observado caídas intermensuales de los precios, bueno, pues octubre ha venido con una subida que lo sitúa en el top 3 de mayores aumentos intermensuales del año 2024. Aunque podríamos decir que está más bien estabilizada la inflación en España, bueno, sí que es cierto que todavía vemos algunos repuntes que, oye, en caso de que sean continuados, como ocurrió a inicios de 2024, podrían ser preocupantes. Evidentemente,
lamentablemente el repunte de octubre, después de una caída de los precios de septiembre de un 0,6%, pues lo deja en los últimos 2 meses en prácticamente nulo. Y si cogemos los últimos 4 meses, incluso en negativo, ¿no? Las variaciones intermensuales. Por tanto, bueno, esta línea de momento es bastante positiva para lograr los objetivos. Si nos vamos a Alemania, aquí ha habido un poco sorpresa positiva, pero vamos a ver que desde mi punto de vista tampoco es muy preocupante. La tasa anual de inflación se aceleró a un 2% de crecimiento intermensual en octubre de 2024. Se trata de la más elevada de los últimos 3 meses en comparación con el mínimo de un aumento de 1,6% interanual en el mes anterior, que era mínimo de 3 años, y sobre todo porque ha sido superior al 1,8% que era lo que se esperaba. Los precios aumentaron más rápido en servicios. Fíjense que la inflación de servicios es esa inflación pegajosa que cuesta tanto devolver al objetivo y que está siendo muy elevada pues en todos los países. Al final la inflación general está más o menos estabilizada en Estados Unidos, en España, no tanto en el norte de la eurozona, sobre todo por la caída de los bienes. La inflación de los servicios sigue siendo en estos momentos prácticamente el doble de lo que sería el objetivo. Fíjense, 4% frente al 3,8% de septiembre. Los alimentos 2,3 frente a 1,6 y los bienes, bueno, pues fíjense que ahora que están aumentando un 0,4, pues es cuando nos llevamos un poco estas sorpresas al alza. Costes de la energía disminuyeron en menor medida, menos 5,5 frente a menos 7,6%. Fíjense que el dato es del 2%, pero oye, hay que observar que estamos comparando con un dato que todavía está por encima del 4%. El dato de octubre del año 2023 en Alemania está alrededor del 4%, por tanto no estaríamos hablando no estaríamos hablando de datos como en España, que están más bien estabilizados por debajo del 3%. Sí que es cierto que hay algún dato ahí de 3,5 debido a que la estabilización pues hace así, ¿no? Pero ya llevamos más de 13 meses con datos que los primeros fueron inferiores al 3%. Por tanto, bueno, pues la tendencia, como ya venimos comentando en el norte de Europa, pues oye, va un poquito más retrasada. De momento la verdad que no me preocupa mucho. El dato intermensual, bueno, pues ha mostrado un crecimiento de un 0,4%. Como digo, vamos a observar sobre todo los datos intermensuales. En caso de que tengamos pues una serie de datos un poquito seguidos, de un 0,4, 0,5, 0,6, pues oye, sí que empezaría a ser un poco más problemático. De momento, la verdad es que, oye, pues si lo comparamos con los 2-3 meses últimos, pues el aumento de hoy queda prácticamente en nada, o el aumento de este mes queda prácticamente en nada. Veremos a ver, de momento no ha gustado mucho el dato porque ha superado las estimaciones, pero siempre y cuando sea un dato aislado no debería preocuparnos mucho. Lo importante ya saben que es la tendencia. Nos vamos, bueno, con respecto a la inflación, mañana conoceremos el dato de la eurozona y ya haremos un análisis general de todos los países, ¿no? Comparamos un poco más todos los países, pero el día de hoy el de la eurozona no lo hemos conocido. Vamos sí al Producto Interior Bruto que hemos conocido tanto de los países como de la eurozona. La primera lectura de Producto Interior Bruto correspondiente al Q3 de la zona euro creció un 0,4% trimestral. Se trata de la tasa de crecimiento más fuerte en 2 años, tras un aumento del 0,2% en el segundo trimestre y superando las previsiones del 0,2%. ¡Ojo! Un crecimiento del doble frente a los objetivos, frente a lo esperado. Se esperaba un 0,2 y ha sorprendido con un aumento de un 0,4%. En términos interanuales, el Producto Interior Bruto de la zona euro creció un 0,9%, el mejor desempeño desde los primeros 3 meses de 2023, comparado con un aumento del 0,6% en el trimestre anterior y superior a las previsiones del 0,8%. Ojo, que me estoy comiendo mis palabras, que yo soy uno de los que siempre habla del estancamiento de la economía de la zona euro y oye, nos ha sorprendido un aumento de un 0,4%. Vamos a ver por países. La economía alemana creció un 0,2%, así, de sorpresa, después de que los datos de ISM manufacturero, los datos de servicios estén devastados prácticamente, pues ha crecido un 0,2%. Francia aumentó un 0,4%, España sigue siendo la cabeza de la eurozona aumentando un 0,8%, e Irlanda subió también un 2%. Aquí sí que está la cabeza. El Producto Interior Bruto de Italia se estancó y Letonia fue la única economía que registró una contracción, cayendo un 0,4%. Fíjense este gráfico donde comparamos las 4 principales economías de la eurozona, Alemania, Francia, Italia y
España. Y fíjense cómo de las 4 grandes, pues desde el Q3, podríamos decir, del año 2023, destaca especialmente España con un crecimiento muy superlativo. Fíjense, la economía española creció un 0,8%, como ya hemos comentado en el Q3, anualizado el Producto Interior Bruto creció un 3,4% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Bueno, anualizado 3,4%. Observen que dentro de unos minutos vamos a comentar el dato de Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que creció un 2,8%. Es decir, la economía española crece más que la estadounidense. Ahí tienen el titular para los medios, que probablemente, y creo que ya he visto algún artículo de este estilo. Ahora, cortesía de BVA Research, vamos a observar un poco en detalle cómo ha sido este aumento del Producto Interior Bruto, ¿no? Fíjense, el gran impulso fue el consumo público, las exportaciones también crecieron, pero la demanda externa y la inversión contribuyen negativamente. Fíjense este gráfico donde observamos cómo desde el año 2019 el principal catalizador del aumento de crecimiento económico de España es principalmente el consumo público, en menor medida exportaciones e importaciones, y fíjense cómo el consumo privado y las inversiones no es ni mucho menos lo que impulsa el crecimiento económico de España. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que el crecimiento anualizado ha sido menor, pero vamos a observar como gran parte, prácticamente la totalidad del aumento de crecimiento económico se debe a ese consumo privado. Por tanto, hay unas grandes diferencias que evidentemente se notan y se observan también en los ciudadanos, ¿no? Podríamos pensar, oye, ¿cómo es posible que la economía vaya como una moto y que aquí la situación no sea tan brillante? Más allá de la gran pérdida de poder adquisitivo que ha ocurrido durante los últimos años, 5 años, me atrevería a decir, que ha pasado también en todas las regiones de Occidente, sí que es cierto que esta diferencia puede marcar, o sí que esto marca mucho la diferencia entre unas economías y otras, y no es que Estados Unidos esté precisamente bastante bien en cuanto a sentimiento general de los ciudadanos. Este vídeo está patrocinado por Lightyear, un broker que está aterrizando en España y del que estoy seguro que vas a oír hablar mucho. Se trata de una de las plataformas de inversión más innovadoras y modernas que destaca por su facilidad de uso y por sus atractivas comisiones. Está regulado, registrado en la CNMV y supervisado tanto por la FCA de Reino Unido como por la EFSA de Estonia. Un broker, por tanto, seguro. Para los inversores europeos están cubiertos hasta 20.000 euros por el Fondo Sectorial de Protección de Inversiones de Estonia. Si tienes inversiones en valores estadounidenses, tus activos están protegidos hasta $500.000 a través del SIPC. Hay que tener en cuenta que se trata de un broker y que, por tanto, estos esquemas no cubren ante la posible pérdida de valor de tus inversiones. Lo que sí que es importante respecto a esto es que las inversiones están salvaguardadas y separadas de los activos de Lightyear, por lo que están protegidas incluso en caso de la quiebra de la propia compañía y podrían transferirse a otro broker. Lightyear tiene dos instrumentos interesantes. En primer lugar, las carteras de ahorro, inversión en fondos monetarios de forma sencilla, que a fecha de 28 de octubre está retornando un 3,38% TIR de rentabilidad. Esta rentabilidad varía en función de las condiciones de mercado y de la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Y en segundo lugar, ofrece más de 3.600 acciones y 200 ETFs de una gran variedad de mercados con unas comisiones de ejecución muy atractivas en acciones e incluso exentas en los ETF. Este sin duda es el punto fuerte del broker, por lo que en la descripción te dejo un vídeo gratuito donde muestro qué son los ETFs, cómo se puede construir una cartera diversificada con ellos y cómo se pueden comprar desde el propio Lightyear. Si estás interesado, revisa los enlaces de la biografía y recuerda que con cualquier inversión tu capital está expuesto a riesgos. Sigamos con el vídeo. Dicho esto, nos vamos ya a Estados Unidos y vamos a observar datos de empleo ADP. Después de un dato de ofertas de empleo JOLTS ayer bastante débil, que dejaba un poco en evidencia los datos observados durante los últimos meses, nos hemos llevado una gran sorpresa el día de hoy porque ha superado
fíjense, ha superado en 85.000 la previsión más alta de Wall Street. Es decir, nadie se esperaba un dato tan fuerte de empleo privado ADP. Las empresas privadas añadieron 233.000 trabajadores en sus nóminas. Es la cifra más alta desde 2023, tras una previsión al alza de 159.000 en septiembre. Por hacernos una idea, el consenso de los analistas estaba más o menos entre los 110.000 y los 140.000, variaba mucho. El sector servicios generó 211.000 empleos, liderando por los sectores de educación y servicios de salud. Comercio, transporte y servicios públicos también aumentaron, ocio y hospitalidad, servicios profesionales y empresariales e información. Sector producción de bienes añadió 22.000 empleos, de los cuales 37.000 en construcción y 4.000 en recursos naturales. Por tanto, perdió en la manufactura 19.000 empleos. Aquí, como pueden observar, como la tendencia de los dos últimos meses, pues fíjense cómo parece que está cambiando, y evidentemente es el dato más elevado del año 2024 y nos tenemos que remontar hasta junio-julio del año 2023 para observar un dato mayor. A pesar de la recuperación tras los huracanes, el crecimiento del empleo fue fuerte en octubre. Al cerrar el año, la contratación en Estados Unidos demuestra ser sólida y ampliamente resiliente, nos dicen desde ADP. Las ganancias salariales anuales para los empleados que permanecen en sus puestos se redujeron al 4,6%, continuando la desaceleración en 2 años. Para quienes cambiaron de empleo, las ganancias salariales también disminuyeron al 6,2%. Aquí me pone 6,2, pero aquí 6,7%. Yo creo que es más un 6,7%. Vale. Bueno, datos de salario bastante positivos en comparación con la sorpresa al alza que hemos observado, que no viene muy bien, sobre todo para los rendimientos, ya que unos buenos datos de empleo pues haría que las tasas estuvieran altas por más tiempo. Aunque fíjense que si observamos datos de rendimientos, podríamos irnos a letra americana a 3 meses como apenas ha subido. El rendimiento de la letra americana a 3 meses es lo que marca sobre todo lo que va a hacer la Reserva Federal en su próxima reunión. ADP, datos conocidos hoy, ha subestimado los datos oficiales del BLS, que son los datos que conoceremos el viernes, durante 12 de los últimos 14 meses. Es decir, que generalmente los datos que conoceremos el viernes, los datos de empleo, las nuevas nóminas no agrícolas, últimamente o durante los últimos meses ha sido aún superior que el dato de empleo ADP. Veremos a ver qué sorpresa nos trae el viernes. Hemos tenido de momento datos mixtos, ¿no? Ayer tuvimos un dato inferior a lo esperado de ofertas de empleo y hoy hemos tenido un dato superior, muy superior. El dato de hoy es mucho más fiable, ya que el de ayer son encuestas y pues no tienen mucha participación. Sin duda, dato sorprendente que no nos muestra otra cosa que la resiliencia del mercado laboral estadounidense. Por más allá de que hablemos de que el dinamismo no se está observando y demás. Mañana conoceremos también un punto importante, que son los datos de paro semanal, que para mí es el dato de empleo más clave. ¿Por qué? Porque mide sobre todo lo que ocurre semana tras semana, nos mide el dinamismo del mercado laboral y nos mide también un poco cuándo se está enfriando, ¿no? Al final el dinamismo lo mide las peticiones continuas de desempleo, porque es gente que no está entrando al mercado laboral, y el enfriamiento sobre todo cuando hay despidos con las peticiones iniciales. De momento todo está en línea después de algún salto en las últimas semanas provocado por los huracanes, pero mañana saldremos de dudas. Y de cara a los datos del viernes, pues oye, la verdad, viendo los datos de hoy, deberíamos de esperar unos datos muy fuertes. Cuidadito con eso, que podría generar movimientos en los rendimientos. Ahora hablaremos de todo ello. Dicho esto, vamos con el punto más importante del día, que es el dato de Producto Interior Bruto de Estados Unidos. La primera lectura del tercer trimestre del año mostró que la economía de Estados Unidos creció un 2,8% anualizado en el tercer trimestre. Bueno, ya lo he dicho, por debajo del 3% del segundo trimestre y de las previsiones del 2,9%. Aquí lo pueden observar. Curioso, se trata del primer error desde el tercer trimestre de 2023. ¿A dónde voy con el primer error? Bueno, pues error frente a las estimaciones. Vamos a observar
en detalle. El consumo personal añadió un 2,46% al crecimiento total frente al 1,9% del trimestre anterior. Representó el 86% del crecimiento total, igualito que lo que está ocurriendo en España. La inversión fija sumó un 0,24%, por debajo del 0,42% del mes anterior. Existencias privadas restaron un 0,17%, una gran caída en comparación de la contribución de un 1,05% del segundo trimestre. Exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, restaron un 0,55%, un menor impacto comparado con el 0,89% que restaron el trimestre anterior. Y finalmente, el gobierno aportó un 0,85% frente al 0,52% del trimestre anterior. Aquí lo pueden observar mediante imágenes, mediante gráficos y colorines. ¿En qué medida contribuye el gasto público? Bueno, pues como me han escuchado ahora mismo, 0,85% arriba. La respuesta es la siguiente: el gobierno ha contribuido al crecimiento durante 9 trimestres consecutivos y el tercer trimestre registró el mayor aumento del año pasado. Fíjense que nos tendríamos que ir al Q3 del año 2023 para ver un aumento o un peso de la parte del gasto gubernamental mayor que la de este trimestre. Recuerdo, primera lectura, todavía faltan 2 lecturas por delante. Sin embargo, aunque la cifra general fue más débil de lo esperado, el consumo personal aumentó un 3,7% frente al 3,3% esperado y el 2,8% del segundo trimestre. El aumento del gasto de los consumidores reflejó aumentos tanto en los bienes como en los servicios. Dentro de los bienes, los principales contribuidores al aumento fueron otros bienes no duraderos, encabezados por los medicamentos recetados y los vehículos de motor y sus repuestos, encabezados por los camiones ligeros usados. Dentro de los servicios, los principales contribuyentes al aumento fueron la atención sanitaria, encabezado por servicios ambulatorios, así como servicios de alimentación y alojamiento. En cuanto a la inflación, el PCE básico desaceleró al 2,2% desde el 2,8%, pero fue brevemente más alto que el 2,1% esperado. En general, los datos económicos de Estados Unidos han mostrado un mercado laboral muy fuerte y unos datos de Producto Interior Bruto que, si bien fueron ligeramente inferiores a lo esperado, los datos de precio superaron en una décima lo esperado. Por tanto, podríamos decir que el Producto Interior Bruto más o menos mixto de cara a lo que podrían esperar los rendimientos. Y vamos a entrar ya de lleno en el movimiento de los rendimientos americanos, pero también mundiales. Fíjense, evidentemente, ante un día como el de hoy, con tanto dato macroeconómico, pues se pueden imaginar el gran movimiento que ha habido en los rendimientos. Fíjense que si nos vamos al rendimiento americano a 10 años, que fíjense ha cerrado de nuevo en el 4,3%, siendo este su mayor cierre desde inicios de julio. Fíjense que nos vamos a velas de 15 minutos, nos vamos a lo que ha sido el día de hoy y fíjense, podríamos trazar desde aquí. Es decir, todo esto ha sido del día de hoy. Fíjense qué movimientos, debido a todo lo que ha ocurrido. Vamos a ir paso por paso. Lo primero, durante la sesión asiática, fíjense cómo los rendimientos fueron a la baja. Prácticamente desde el día de ayer, que marcaron pico. Recuerden que titulé el vídeo de ayer que si los rendimientos podían o las tasas podían haber hecho pico, y lo argumentábamos sobre todo que iba a depender de los datos, que los datos conocidos el día de ayer eran muy positivos para los bonos, porque las ofertas de empleo se habían desplomado, literalmente, pero que iba a depender. En caso de que tuviéramos datos sólidos, pues iba a ser mucho más complicado. Bueno, pues durante toda la madrugada, también beneficiados por ligeras caídas en Asia, pues oye, los rendimientos han ido a la baja. Fíjense que han llegado a marcar el 4,21%, hablando del rendimiento americano a 10 años, que recordemos es el rendimiento de las tasas federales. Es decir, en este momento la tasa federal está en el 5%, 4,75, 5%, pero hay que sumar o restar una prima, ¿no? Al final, el rendimiento a 10 años es sobre todo la tasa neutral, la tasa federal esperada a futuro, que nos dicen que está en el 3%, más la prima de duración, que estaría en el 4,3%. Por tanto, bueno, pues ahora mismo estaríamos un poco ahí en línea con lo que está descontando o con esa tasa neutral esperada o descontada, ¿no? Eso por descontado, pero ya estamos quizás un poquito por encima, ya estamos con que la tasa neutral esperada va a ser superior a lo esperado. Primeros datos, bueno, pues los primeros datos han venido por el lado europeo. Hemos conocido sobre todo datos de Producto Interior Bruto superiores a lo esperado, lo cual, oye, retrasa un poco las bajadas de tipos.
pues por tanto hemos tenido subidas por el lado de los rendimientos europeos, que no han afectado mucho a Estados Unidos. El primer efecto en Estados Unidos ha venido sobre todo debido, fíjense, a algunos aumentos por la tasa de el empleo ADP, que ha generado ligeros alzas. Luego se ha desplomado los rendimientos de nuevo tras los datos de Producto Interior Bruto, pero luego ya han ido poco a poco al alza hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde, que ya ha pegado el subidón total a última hora. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido un evento también muy importante que ha sido provocado por Reino Unido. Fíjense, escribía esto al inicio de la sesión americana. Como podemos observar, los rendimientos justo tras la apertura de la sesión americana, después del dato de Producto Interior Bruto, han ido a la baja. Y decía, pese a la sorpresa al alza del empleo ADP, los rendimientos caen a mínimos de sesión. Quizás debido a la sobrecompra que la sobrecompra que llevaban era ya muy importante. ¿Por qué? Pues porque los datos tampoco es que acompañen esa caída de los rendimientos. ¡Qué ingenuo! Solo había que esperar al presupuesto británico para alterar los rendimientos. Fíjense, los rendimientos de los bonos del gobierno británico, lo que viene a llamarse yields, suben tras el presupuesto de la nueva canciller. Fíjense, si observamos los datos de rendimiento británico, la yield a 10 años ha saltado a su mayor cierre desde el 30 de mayo. La canciller está presentando su primer presupuesto, anunciando aumentos en el impuesto sobre las ganancias de capital y en las contribuciones del Seguro Nacional de los Empleadores. El impuesto sobre el combustible se mantendrá congelado y el interés de los carried interest se incrementará. Recordemos que en septiembre de 2022 casi se cargan el mercado de bonos británico, por lo contrario, por bajar tipos de interés y no decir cómo se van a pagar. ¿Qué está ocurriendo el día de hoy? Bueno, los mercados de Reino Unido se han enfocado en las consecuencias inflacionarias de las subidas de impuestos. La lógica es que, dado que las empresas soportan la mayor carga fiscal, trasladarán estos costos a los precios finales de venta. En este sentido, el presupuesto se vuelve inflacionario y el mercado se convence de que el Banco de Inglaterra no podrá reducir las tasas, ya que no se atrevería a decir que el efecto de los impuestos es transitorio, aunque podría serlo. La alternativa es que los precios finales más altos representen un choque de oferta que desacelere el gasto. El presupuesto debe verse como un twist stemper. Aquí nos dicen los yields, que viene a decir los aumentos de impuestos iniciales frenan el consumo, mientras que la emisión a largo plazo eleva la prima de plazo. Básicamente nos viene a decir que está interpretando el mercado que los impuestos se van a trasladar a los consumidores. Esto, siempre y cuando haya demanda por el lado de los consumidores, va a generar inflación. Ahora, si no hay demanda por el lado de los consumidores, lo que va a generar es desaceleración económica, recesión, y ahí los yields se irían a la baja. Por tanto, de las dos opciones que podría descontar el mercado, quizás un poco por la situación que estamos viviendo durante los últimos meses, pues la yield ha decidido ir al alza, y eso ha provocado el aumento también de los rendimientos a última hora, que ya está en un nivel de sobrecompra que cualquier noticia puede provocar esa caída. Pero mientras que sean datos sólidos como los vistos el día de hoy, pues oye, la verdad que esto no tiene por qué ocurrir. Dicho esto, nos vamos ya a los resultados empresariales de Microsoft y de Meta, que se han conocido al cierre de sesión. Microsoft está subiendo en las operaciones después del cierre tras superar tanto expectativas de ingresos como de beneficios. Fíjense que Microsoft, vamos a observar, estaba subiendo un 3-4% más o menos, en este momento plano. Microsoft. Los ingresos fueron de 65,6 mil millones, con un incremento de un 16% frente a la estimación de 64,51 mil millones. Las ganancias por acción fueron de $3,30, un aumento del 10% y superando el 3,11% esperado. No, el $3,11 esperado. Desglose de los ingresos, casi todos los segmentos superaron las expectativas, excepto el de computación personal, que sí que es cierto, ha sido decepcionante. Ingresos de Microsoft Cloud, 38,9 mil millones, superior a la estimación de 38,11 mil millones. Intelligent Cloud, 24,09 mil millones, superior a la estimación de 26,74 mil millones, un aumento del 20%. Azure, que es la parte más importante, y otros servicios de nube, excluyendo efectos de cambio de divisas, un 33-34% de aumento, cuando la estimación era de un 30,4%. Por tanto, positivo frente a estimaciones, pero ligera desaceleración desde el 35% marcado el trimestre
anterior. Ingresos de productividad y procesos de negocio, 28,32 mil millones, superior a la estimación de 22,88 y más computación personal, 13,18 mil millones, por debajo de la estimación de 14,23. La IA contribuyó con 12 puntos al crecimiento de los ingresos de Azure en el primer trimestre. Nos dijeron: una ejecución sólida de nuestros equipos de ventas y socios ha dado un buen inicio a nuestro año fiscal, con ingresos del cloud de 38,9 mil millones, un 22% año tras año. Evidentemente esto es algo que a los inversores les preocupa mucho, el ver resultados, ya ver cómo esa inversión tan fuerte de inteligencia artificial se traslada a los beneficios. Microsoft también superó las expectativas de ingresos operativos y gasto de capital fue mayor de lo esperado. Ingreso operativo 30,55 mil millones, subió un 14%, superó estimaciones. Gasto de capital 14,92 mil millones, superó también los 14,55 mil que se esperaban. Margen bruto cayó 2 puntos porcentuales interanualmente a 69% y margen operativo 47%, cayó un punto porcentual. Aquí podemos ver un poco el gráfico de cómo entran los ingresos y hacia dónde van, y el beneficio neto que ya hemos comentado. De momento, los comentarios que han hecho el CEO mediante comunicado son bastante positivos, bastante optimistas. La transformación impulsada por IA está cambiando el trabajo, los resultados y el flujo de trabajo en cada rol, función y proceso de negocio. Estamos ampliando nuestra oportunidad y ganando nuevos clientes, mientras los ayudamos a aplicar nuestras formas y herramientas de IA para impulsar un nuevo crecimiento y mejorar la eficiencia operativa. El posicionamiento en Microsoft era de un 7 sobre 10 antes de la presentación de resultados, lo que le daba mucho margen a que no necesitaba unos resultados espectaculares, sino que con algo bueno relativamente podía dar ese salto. Los resultados han sido buenos, ha habido algún fallo en alguna cosilla y pese a que ha saltado, fíjense, en estos momentos está más o menos plano. Si nos vamos a Meta Platforms, fíjense, en estos momentos está cayendo, bueno, pues tendríamos que ver, está cayendo un 3%, estaba en máximos históricos, recordemos. Fíjense, ha presentado un EPS, un beneficio por acción de un 6,03 dólares, 6,03 dólares, perdón, frente al 4,39 a 4,39 dólares de hace un año. Por tanto, ha superado también las estimaciones de un 5,25%. Ingresos 40,59 mil millones, un aumento un 19% anual y supera las estimaciones de 40,25 mil millones. Por segmentos, publicidad 39,89 mil millones, aumento un 19% y supera las estimaciones de 39,71 mil millones. Family Apps 40,32 mil millones, aumenta un 19% anual y supera las estimaciones de un 39,92 mil millones. Reality Labs 270 dólares, 270 millones, un aumento de un 29%, pero por debajo de la estimación de 312,8 millones. Otros ingresos 434 millones de dólares, un aumento de un 48% anual, supera la estimación de 395. Ingreso operativo 17,35 mil millones, aumento un 26% anual y supera las estimaciones de 16,24 mil millones. Ingreso operativo de Family Apps 21,78 mil millones, aumento un 25% anual y pérdida operativa de Reality Labs 4,43 mil millones, un aumento o un récord, aumento de un 18% anual y menor de la estimada de un 4,66 mil millones. Esta es la imagen de lo que está siendo Reality Labs, sin duda uno de los pozos que parece que ya tiene fondo de Mark Zuckerberg de cara a la inversión. Margen operativo 43% frente a 40% anual, superando la estimación de 39,6%. Aquí lo podemos observar. Evidentemente, datos bastante sólidos. Fíjense, aunque los resultados fueron sólidos, la debilidad se centró por segundo trimestre consecutivo en el crecimiento de impresiones de anuncios, que cayó al 10% en el segundo trimestre, cuando no alcanzó la estimación del 13%, al 7% también por debajo de la estimación del 10,8%. Básicamente hemos visto, al igual que el trimestre anterior, caída en el crecimiento de impresiones, que puede ser un poco lo que haya lastrado a esa caída al cierre. Sin embargo, yo esto lo interpreto de otra forma. ¿Por qué? Porque pese a la caída del crecimiento de impresiones, hemos visto cómo se ha visto
compensado por un aumento del 11% en el precio promedio por anuncio, que superó la estimación del 6,8%. Y esto también ocurrió el trimestre pasado, es decir, la IA está ayudando a que con menos impresiones se pueda lograr mayor retorno. Eso sí, existe la incertidumbre de hasta dónde pueden seguir los precios, teniendo en cuenta que Estados Unidos podría ir a una desaceleración o a una recesión. Eso de momento no está ni mucho menos cerca, pero bueno, sí que ante una desaceleración pues se podría plantear un poco cómo puede evolucionar esto. A nivel de usuarios, aproximadamente la mitad del mundo sigue utilizando la plataforma a diario, con un promedio de 3,29 mil millones de usuarios activos en sus servicios de familia. Esto es un aumento de un 4,8% anual, supera la estimación de 3,25 mil millones. Mark Zuckerberg dijo que tuvimos un gran trimestre impulsado por la IA. De cara al futuro, para el cuarto trimestre se espera que los ingresos totales estén en el rango 45-48 mil millones, muy en línea con la estimación de 46 mil millones. Bueno, en conclusión, sí que es cierto que el posicionamiento en Meta era bastante más elevado y que tras alcanzar máximos históricos y con una alta concentración en fondos de Goldman y UBS, había poco para Meta que pudiera sorprender al alza. Nos están un poco diciendo, y como resultado sus acciones han caído levemente en las operaciones posteriores al cierre. Debo decir que si bien el posicionamiento ha caído en los 7 magníficos, evidentemente para Meta y para Nvidia no ha caído tanto. Meta y Nvidia están en máximos históricos y tienen un posicionamiento mucho mayor que, por ejemplo, Alphabet, que saltó el día de ayer, o Microsoft, que ha llegado a saltar durante el día de hoy, o Tesla, evidentemente, que saltó el día de ayer. Por tanto, donde hay menos posicionamiento, pues con unos resultados más mediocres, no mediocres, pero buenos sin que sean brillantes, pues se puede o hay mayor probabilidad de salto. Dicho esto, vamos a dar un repaso al cierre de sesión de forma rápida. En Europa fue un día muy negativo, Eurostoxx 600 cayó un 1,25%, ya venía la sesión negativa desde Asia y los datos o la cantidad de datos macroeconómicos del día de hoy no parece que hayan beneficiado. Eurostoxx 600 menos 1,25, futuros del Eurostoxx 50 menos 1,45, DAX menos 1,13, CAC 40 francés menos 1,10%, apoyando en soporte importante, IBEX menos 0,68, Reino Unido menos 0,59, Italia menos 1,13, Suiza menos 1,29 y Países Bajos menos 2%. Los índices un poco más rotos, pues por supuesto, Países Bajos, vemos como también Suiza no tanto, Italia tampoco, Reino Unido podría ser uno de los futuros un poco más rotos, CAC 40 francés casi que también, pero el resto, tanto Eurostoxx 600 como DAX alemán, como IBEX, como Italia, pues estarían un poco en ese rango lateral que se mantienen. Sí que es cierto que el Eurostoxx 600 un poco justo ahí al límite, fíjense que está un poco en niveles de soporte. Y es que si nos vamos a ver valores europeos, podemos observar cómo los que dependen de Asia han estado muy lastrados durante el día. Fíjense, Louis Vuitton, por ejemplo, que caía un 2% y evidentemente tiene un gran peso. Fíjense cómo ASML también caía un 3,24% el día de hoy. Fíjense que si nos vamos a observar por sectores, podemos ver cómo la tecnología ha sido el gran perdedor del día, pero tenemos también por aquí a consumo básico muy relacionado con China. Por tanto, un poco gran lastre ha sido todo esto y impulsado desde un primer momento, que ya ha abierto en negativo, por Asia. Si nos vamos ya hacia Asia, bueno, pues vemos subidas en el Nikkei, 0,96%, caídas en India, Nifty Indio menos 0,51%, el Hansen y el CSI 300 caían un 1%. Vamos a ver si esos comentarios últimos de estímulos de 10 billones de yuanes se trasladan o se hacen oficiales. Eso sería sin duda un gran impulso y sobre todo pendientes porque mañana conoceremos datos de PMI manufacturero y de servicios correspondientes al mes de octubre y son los primeros datos donde se debería de ver si estos estímulos se han trasladado o no a donde se necesitan. Dicho esto, nos vamos a Wall Street. Fíjense que se ha teñido de rojo prácticamente el día de hoy. Dow Jones menos 0,22. Fíjense como el peor sector del día ha sido la tecnología, cuando el mejor ha sido servicios de comunicación. Por tanto, un poco han hecho de balanza y ha cerrado más o menos en negativo, pero más o menos neutral. Real estate, servicios financieros positivos, salud, materiales básicos y defensivo a la baja. El S&P 500, fíjense, menos 0,33%. Y vamos a ir a un pequeño comentario que he visto el día de hoy que es muy relevante. El índice S&P 500 acaba de
de completar algo que ha ocurrido muy pocas veces en las últimas 4 décadas. Entre los mínimos de octubre de 2023 y los máximos de octubre de 2024, es decir, en el último año, el S&P 500 ha subido un 40%. Este rally se logró con una volatilidad realizada de 12, lo que dio un Dirty Sharp ratio superior a 3. Como muestra el gráfico a continuación, sucedió en el 95, en el 97 y antes del evento del VIX en el año 2018. Es decir, es algo que ocurre muy pocas ocasiones. ¿Y qué significa esto? En términos sencillos, el último año ha sido uno de los mayores rendimientos ajustados al riesgo de la historia del S&P 500 y no ha sido más fácil estar en beta positiva. También ha sido prácticamente imposible monetizar cualquier tipo de cobertura de acciones, salvo en algunos periodos cortos de 2 días. Básicamente nos está diciendo aquí un poco lo que está ocurriendo, es decir, los inversores en fondos indexados, los inversores de forma pasiva, nos están batiendo a prácticamente a todos los que tratamos de hacer una gestión activa. Nos están dejando de tontos, porque claro, nosotros invertimos mucho más tiempo y ellos simplemente dando un botón, que yo también lo hago, no juzgo nada de eso, no vayáis por ahí el mensaje, pues simplemente dando un botón y comprando un fondo indexado, pues lo están haciendo muchísimo mejor. Y claro, es que hay muy pocos fondos de gestión activa que puedan superar un 40% del índice. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que, como bien nos dice, ni siquiera cubrirse en algunos momentos sale rentable. Con la advertencia de que el rendimiento pasado no es indicativo de retornos futuros, los rendimientos anuales para S&P 500 después de los episodios de 1995 y 1997 fueron sobresalientes. 1995 con 34%, 1996 con 20,02%, 97 con 31% y 98 con 20,6%. En otras palabras, un rally de baja volatilidad no es necesariamente un presagio de volatilidad futura. Veremos a ver, como digo, nos están dejando muy de tontos a todos los que hacemos gestión activa y yo tendría cierta precaución. Yo veo muy bien ir ponderando carteras, yo veo muy bien cubrirse en algunos momentos porque las liquidaciones llegan cuando menos te lo esperas. Pero bueno, ya tenemos también, o ya hemos hablado durante la última semana, esas previsiones de Goldman Sachs de que el índice va a crecer en vez de un 13% anualizado, que es lo último, un 10% lo que ha rendido el S&P 500 en las últimas décadas, solo un 3% debido a la alta concentración, que eso también tiene mucho que ver en el rally que hemos visto en los últimos años. Sin duda, un dato muy interesante que lo suelto y que ya cada uno lo interprete como desee. Volvemos, fíjense, Nasdaq 100 menos 0,79% el día de hoy, Russell 2000 menos 0,23%, lastrados a última hora, sobre todo por esos altos tipos de interés y también por un punto importante, que no sé dónde lo tengo, que es aquí. Recuerda que hay reequilibrio de fondos mutuos y de pensiones a final de mes con 11.000 millones de dólares en acciones para la venta. Es decir, cuidadito con estos reequilibrios, el 24% de los activos gestionados por fondos mutuos y también de pensiones cierran libros este mes de octubre. Esa es la mayor cantidad del año y por tanto puede haber ventas un poco peculiares o movimientos un poco peculiares, tanto en renta fija como renta variable. Ténganlo en cuenta. Si nos vamos a los 7 magníficos, podemos observar como Google, que ha llegado a subir más de un 6%, creo recordar. Google ha llegado a subir un 7-8% durante el día, finalmente se ha venido un poco abajo, 2,92% arriba. Apple y Nvidia han sido los grandes lastres. Nvidia cae un 1,36%, ha llegado a caer mucho más, lastrado tanto por AMD, que cayó un 10,62% tras la presentación de resultados, como por SMCI. Su auditor ha dimitido, ya saben, esta compañía de inteligencia artificial un poco meme, que ha tenido un rally fuertísimo durante la primera mitad del año 2023 y también durante el año 2024 y que, bueno, pues está sumida un poco en muchos escándalos y su auditor ha dimitido. Eso ni mucho menos es una buena noticia y ha caído otro 32%. Si volvemos al tablero, ya hemos hablado de los rendimientos bastante durante el día de hoy. Evidentemente, si los datos económicos siguen siendo sólidos, pues oye, no te digo que sigamos subiendo, pero sí que vamos a mantener un poco esta línea o estos niveles del 4,2-4,3%. El VIX ha vuelto a cerrar en niveles de alta volatilidad. Ya saben, estamos en una semana
crítica ante las elecciones americanas, también decisión de tipos, muchos datos y ha vuelto a cerrar por encima de 20. West Texas, ligera subida, 2,35 después de que ayer registrara el segundo menor cierre del año. El oro ignora totalmente los rendimientos, fíjense, sube un 0,46%, ha marcado 41 nuevos máximos históricos en el año 2024 y tengo también por aquí algún dato importante. El oro va camino de registrar el mejor año desde 1979, cuando los precios subieron un 120%. La plata sí que se ha visto un poco más afectada y ha caído toda la ganancia registrada el día de ayer. Y el Bitcoin, después de que ayer marcara los $73, ha cerrado o en estos momentos se encuentra en los 72.169. Si nos vamos a los bonos, fíjense cómo el rendimiento, cómo los bonos americanos a 20 años han subido ligeramente, y es que bueno, el rendimiento a 20 años ha subido mucho menos. El día de hoy casi ha cerrado en negativo. Bueno, vamos a ver, evidentemente dependerá mucho, como digo, de los datos. Ayer tuvimos una muy buena noticia que, oye, nos hacía pensar que si siguen esas noticias podríamos estar ante el suelo de los bonos. Dependerá sobre todo de los datos. Evidentemente, bueno, los datos de hoy han sido muy fuertes, los datos de empleo. En caso de que los datos del viernes sean muy fuertes, pues como digo, ya no te digo que podamos seguir cayendo, pero al menos mantener estos niveles tan bajos y descontando esa tasa neutral que se debería descontar, ¿no? Que es el 3%, porque ahora estaríamos un poco en el punto de equilibrio. A partir de aquí la balanza se tiene que ir hacia un lado o hacia otro. En caso de que sean datos débiles, pues los bonos subirán porque los rendimientos empezarán a descontar que la tasa neutral, la tasa federal esperada, será menor a ese 3%. En caso de que los datos se sigan acelerando, pues habrá que mantener estos niveles porque se mantiene eso, o si va más, pues descontando que la tasa neutral esperada a futuro puede ser aún mayor. Eso sí, fíjense cómo el dólar ha caído 0,18%, lo que me viene a indicar un poco que la subida de los rendimientos del día de hoy no es tanto por esos datos económicos, sino más bien por la subida de las yields británicas y por todo lo que ha ocurrido con el tema presupuesto por allí. Con respecto al euro, bueno, ha habido movimientos. Fíjense que finalmente el euro ha cerrado al alza, sobre todo derivado de esos datos de inflación superiores a lo esperado, datos de Producto Interior Bruto también superiores, lo que hacen que se retrasen esas bajadas de tipos, pero durante la sesión ha llegado a estar abajo. Bueno, pues un poco esos movimientos intradiarios que son quizás difíciles de predecir, sobre todo cuando hay tantos datos. Así que nada, para mañana tenemos también datos muy importantes. En Japón, decisión de tipos de interés, evidentemente muy importante. China, PMI manufacturero y de servicios. En Europa, datos de inflación de octubre, mañana hablaremos más de esto. Y en Estados Unidos también el deflactor de inflación correspondiente al mes de septiembre. Así que muy importante. Evidentemente mañana reacciones a los resultados de Microsoft y Meta, y ojo, porque mañana también presenta Amazon, Apple, Intel, compañías muy importantes. Así que nada, tienen todos los datos. Se me ha hecho un poco largo el vídeo de hoy, pero bueno, espero que les sirva. Si es así, dejen un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.